Gracias, Padre bueno. Levante sus manos, dele gracias, dele gracias. Dele gracias a papá, aleluya, por cuidar de nosotros, por su cuidado, por su protección, por su provisión. Aleluya, gracias papá. Eres tan bueno, eres tan bueno. Oh, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria. Gracias, gracias. Exaltado es tu nombre. Gracias. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, papá. Gracias porque no hay nadie como tú. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por el privilegio de estar en Cristo. Aleluya. Dele gracias por un momento, con sus propias palabras. Agradezca a Dios, agradezca a su papá bueno. El hecho de poder estar aquí hoy es un motivo para dar gracias. El saber que somos cuidados por Él, que Él nos protege. Damos gracias por nuestros hijos, por nuestro matrimonio. Damos gracias por su bondad, por su cuidado. Aleluya. Dele gracias. Él es bueno siempre. Él es bueno siempre. Él es bueno siempre. Oh, gracias, papá. Gracias, papá. Qué bueno eres. Qué bueno eres. Papá, gracias por este tiempo. Oro para que el conocimiento fluya con total libertad en el nombre de Jesús. Oro para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Dándote gracias porque creo que tu palabra es sembrada en buena tierra y produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Te pedimos que tú nos enseñes, que tú nos hables en esta tarde. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a cada uno de nosotros. Que podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su obra completa. En tu conocimiento. Que podamos seguir creciendo en el conocimiento de la realidad de este nuevo pacto, de tu gracia maravillosa, de tu favor inmerecido, de todo lo que ya somos, de todo lo que ya tenemos y de todo lo que ya podemos en Cristo. Que en esta tarde podamos seguir creciendo en entendimiento para ser esa iglesia entendida, esa iglesia que sabe cómo reinar en vida, esa iglesia que funciona como lo que es, como la iglesia, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Oro por cada uno de los que están aquí, oro por cada uno de los que están conectados, nos ponemos todos de acuerdo dándote gracias, porque la palabra que hoy recibimos nos cambia para siempre. Gracias porque caminamos en salud divina, todo dolor, todo malestar desaparece de los cuerpos en el nombre de Jesús, se manifiesta total sanidad en cada cuerpo. Gracias porque cada hogar ha sido suplido y no falta absolutamente nada, hay provisión en cada casa. Gracias porque podemos estar confiados sabiendo que somos tus hijos amados en los cuales tú tienes complacencia, porque aún si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, papá, eres tan bueno. El privilegio de poder disfrutar de todo lo que tu gracia ya nos ha dado. Que podamos ser educados correctamente para usar la fe y la autoridad que ya tenemos en Cristo. Papá, que hoy podamos ser entrenados para que al salir de aquí podamos impartir la vida de Cristo que hay en nosotros. Gracias.
podamos seguir predicando tu glorioso evangelio, el evangelio de tu gracia, el evangelio del reino, este glorioso evangelio que tantos beneficios produce en nuestras vidas. Gracias, papá, porque en esta hora caen velos en el nombre de Jesús, caen fortalezas mentales, conforme tu palabra es predicada. Milagros, señales suceden en esta hora. Oh, aleluya. Dele gracias por un momento más. Dele gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias. Eres tan bueno. Qué privilegio poder ser parte del cuerpo, poder ser parte de tu iglesia. Aleluya. Gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas. Te exaltamos, te glorificamos. Gracias, papá. Gracias, papá. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Puede tomar asiento. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la Iglesia Gracia y Fe un domingo más. Saludamos también a todos los que están conectados y les damos la bienvenida allí donde estén. Gracias por unirse a nosotros una semana más. Les invitamos a que puedan acompañarnos durante este tiempo, aproximadamente una hora, con su Biblia, con su libreta, con su bolígrafo, porque vamos a seguir aprendiendo acerca del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, si no tienen bolígrafo, aquí se han caído unos cuantos. Yo les envío alguno por correo, no hay ningún problema. Así que compartan el vídeo si ustedes quieren, por favor, para que otras personas puedan ser edificadas también y puedan disfrutar de la maravillosa enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Así que les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Gracias por estar ahí, les amamos y estén atentos a lo que Dios va a hablarles. Amén. Y aquí también, estemos todos atentos. Amén. Dios es bueno siempre. ¿Usted lo cree? Estaba meditando, ahora cuando agradecíamos a Dios por su cuidado, me contaban un testimonio desde Argentina, como ayer el hijo de una hermana en Cristo, que ayer era su cumpleaños precisamente, y a la noche la llaman para decirle que su hijo ha tenido un accidente de moto. Y cuando vieron, la moto quedó destrozada, el coche quedó mal, pero el hijo ha salido ileso totalmente. Dios lo ha cuidado y lo ha protegido. Y qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es Dios, que Él siempre está cuidando de nosotros, de nuestros familiares. Dios nos cuida siempre. Amén. Así que no olvide nunca la bondad de Dios sobre su vida. Muy bien, ¿están preparados? Amén. Pues vamos a comenzar y vamos a seguir con el único evangelio, que obviamente, como todos ya sabemos, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando dentro de esta serie, lo último que estamos viendo es la seguridad que produce el evangelio, ¿sí? Hemos hablado de que el evangelio produce seguridad de salvación, el evangelio produce la seguridad del perdón de todos nuestros pecados, seguridad de nuestra posición de hijos y, por lo tanto, seguridad también de nuestra posición de herederos, que, como ya decimos, obviamente estos puntos los vamos desarrollando más y más los días jueves. Seguridad de la bendición de Dios en nuestras vidas. Veíamos el domingo pasado, ya hemos sido bendecidos, ¿sí? Nosotros no tenemos que pelear o luchar por la bendición, sino que la bendición ya habita en nosotros. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Seguridad también de sanidad. Escúcheme, gracias a escuchar el evangelio, este evangelio produce seguridad respecto a sanidad. Por las llagas de Jesús hemos sido nosotros sanados. Yo quiero que me acompañe
un momentito al Salmo 105, obviamente estamos viendo algunos de los puntos donde produce seguridad el Evangelio, hay muchos más, como hablábamos ahora, hay seguridad de protección, amén. En el Salmo 91 usted puede ver cómo Dios protege a su gente y por lo tanto nosotros podemos estar confiados de Dios cuidando de nosotros también en este mejor pacto, ¿sí? Salmo 105, verso 37. Dice así. ¿Lo tiene? Dice Salmo 105, verso 37, los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Se da cuenta? Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Obviamente aquí está hablando acerca del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Cuando ellos salen de Egipto, ellos salieron prósperos y salieron sanos. Recuerde que mientras anduvieron en esa caminata de 40 años, no 2 días ni 3, 40 años caminando por el desierto, no se echaron a perder ni sus ropas ni sus calzados. Pero además no había entre ellos enfermo. Fíjese lo que dice el Salmo 107, un poquito más adelante. Estamos en el Salmo 105, Salmo 107, verso 20. Dice así, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En el Antiguo Testamento, que incluye obviamente parte del Antiguo Pacto, usted si lo analiza y si usted lo estudia, usted va a poder ver que sanidad formaba parte del deseo de Dios para su gente siempre. Y cuando nosotros escuchamos la realidad del Evangelio, ya hemos enseñado en esta serie, recuerde que gracias a Dios llevamos ya con la de hoy 14 semanas enseñando el único Evangelio, pero ya hemos dicho que obviamente la meta principal de Jesús no era nuestra sanidad, ¿sí? La meta principal de Jesús no era nuestra prosperidad. La meta principal de Jesús a la hora de llevar a cabo su obra completa en la cruz del Calvario no tenía que ver con suplir nuestras necesidades materiales, sino con conectarnos al propósito de Dios para nosotros. Esa era la meta principal y obviamente para ello se requería que la naturaleza adámica, la naturaleza de pecado que había en el ser humano, quedara totalmente anulada. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús viene con el propósito de anular la naturaleza de pecado que habita en el ser humano. Es por eso que usted ya no tiene una naturaleza de pecado. Usted tiene ahora la naturaleza de Dios dentro suyo. Usted ha sido hecho participante de su naturaleza divina. Amén. Es decir, nosotros podemos decir que la naturaleza de Dios habita en nosotros. Y Jesús vino precisamente para eso. Pero obviamente, como consecuencia de ser libres del pecado original, también somos libres de todo lo que ese pecado original causó en el ser humano. La enfermedad no existía en el jardín del Edén. La enfermedad no existe en Génesis 1 y Génesis 2. La enfermedad no aparece en los primeros versos de Génesis 3 y de hecho usted no ve gente enferma o gente muriendo hasta que no pasamos ya Génesis 3 en adelante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque la enfermedad nunca ha formado parte del deseo de Dios para su gente. La enfermedad nunca ha formado parte del plan de Dios para su gente, para la humanidad en general, obviamente. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender que en el Evangelio tenemos seguridad de sanidad. Independientemente de cuáles sean, a lo mejor si usted lleva años en el Evangelio, a lo mejor usted ha podido ver gente que por el motivo que sea han sido golpeados por una enfermedad o gente que lamentablemente ha partido de esta tierra por causa de una enfermedad. Pero escuche, lo hemos dicho siempre, lo decíamos dentro del curso Cómo interpretar las Escrituras, jamás podemos basar una doctrina en la experiencia de una persona. No vamos a entrar, nunca vamos a entrar a juzgar el porqué de las cosas. Si hay cosas, yo le voy a dar un consejo, si hay cosas que usted no entiende o no conoce, no hable de ellas. Este consejo, aunque le parezca muy simple, vale mucho.
vale muchísimo. Aquello de lo que usted no sabe y aquello que usted no entiende, no opine. Sea sincero. A veces el problema que tiene el ser humano es que quiere impresionar, quiere ganarse el agrado de los que le rodean, quiere ganarse la aceptación y para ello trata de responder cosas para las que no tiene respuesta. Aquello, repito, para lo que no tengo respuesta, no me la voy a inventar. Si no lo sé, no lo sé. No pasa nada. Lo más importante aquí es que hemos sido aceptados por nuestro buen Dios. Amén. Que luego haya gente que nos acepte o no, eso ya, allá cada cual. Pero lo importante es que Dios sí nos ha aceptado en Cristo. Entonces, para lo que no tenemos respuesta no nos vamos a inventar una respuesta, pero sí vamos a ir a la palabra para no basar una doctrina en experiencias personales, ni para bien ni para mal. Entonces la Biblia nos enseña que el deseo de Dios para su gente o para la humanidad en general, lo que pasa es que hay gente que lo recibe y gente que no, el deseo de Dios para la humanidad es sanidad. Dios no desea que suframos enfermedades. Y es triste ver cómo hay personas que piensan que debemos permitir la enfermedad porque de algo hay que morir. Como si tuviéramos que morir enfermos sí o sí. No, escuche, no hace falta que muramos enfermos. Simplemente cuando se acaba nuestro tiempo aquí en la tierra, nos vamos y se acabó. Nos vamos llenos de días, llenos de salud, llenos de prosperidad, pero se acabó el tiempo. Tampoco se trata de vivir eternamente aquí en la tierra. Es como los que dicen, no, yo creo por los 120 años, y ya sabe lo que yo le he dicho muchas veces, me parece muy bien. Si usted quiere vivir 120 años, bien, pero si es para molestar, no. No, si es para eso, ya váyase antes, no pasa nada. Si vamos a estar mejor allí que aquí. Entonces dice, no, yo 120, aquí, para molestar. A propósito lo hago. Ahora, si usted dice, no, yo vivo 120 porque voy a cumplir el plan, perfecto, no hay problema. ¿Sí? Pero no tenemos que morir enfermos. Nos vamos y ya está. Hemos cumplido nuestro tiempo aquí en la tierra. Y hemos preparado las siguientes generaciones que también van a aprender a ejercer su gobierno, su dominio, su autoridad, es decir, a reinar en vida aquí en la tierra también. Amén. Entonces, el Evangelio produce seguridad de sanidad. Hemos leído estos versos porque yo quiero que usted entienda que si aquí, bajo un antiguo pacto, la voluntad de Dios para ellos era sanidad, ¿cuánto más para usted y para mí que estamos en un mejor pacto? ¿Cuánto más para usted y para mí que vivimos en este mejor pacto? Entonces, hay seguridad de sanidad y juntamente con ello también seguridad de prosperidad. Escuche, Dios quiere proveer para su casa siempre. La pobreza y la escasez no son la voluntad de Dios. Ahora, en las dos partes entendamos bien esto, porque no se trata de irnos a extremos, se trata de entender. Claro que a veces pasamos por adversidades de salud y también pasamos por adversidades financieras. No estamos negando eso. Y no estamos diciendo que el que tiene un problema de salud o el que tiene un problema financiero está en pecado o no está bien con Dios o le falta fe. No se trata de eso. Lamentablemente puede ser que en otra época sí tuviéramos un concepto parecido o sí pensáramos que la persona le falta fe, no está haciendo bien las cosas, por eso está enfermo. Pero cuando vemos a la luz de la palabra y de este nuevo pacto de gracia, entendemos que no tiene nada que ver con eso. Pero sí es necesario que enseñemos estas cosas para que la iglesia no se conforme. Porque el problema es que si nosotros enseñamos que Dios permite ciertas adversidades para enseñarnos algo, que Dios permite la enfermedad porque quiere madurarnos por medio de la enfermedad, o que Dios permite la escasez financiera porque quiere madurarnos, quiere perfeccionarnos, si enseñamos eso, el problema es que la iglesia se conformará a las circunstancias y nunca ejercerá la fe que tiene. Porque piensa que es Dios,
que es una idea de Dios, que la enfermedad que está atravesando ahora es una idea de Dios porque Dios le está perfeccionando o Dios le está llevando a un estado de madurez y está usando esa enfermedad para llevarle a ese estado de madurez. Por lo tanto, la persona no hará nada. Por eso es necesario que enseñemos lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra nos dice respecto a sanidad, respecto a prosperidad. ¿Para qué? Para que usemos la fe que tenemos. Para que entendamos que, aunque yo pueda ser golpeado por un síntoma de enfermedad, yo tengo que ejercer autoridad sobre esa enfermedad. Yo tengo que ejercer autoridad sobre mi cuerpo. Tengo que poner mi mirada y mi enfoque en Jesús y entender que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Lo dije semanas atrás y lo vuelvo a repetir. Si la sangre de Jesús me mantiene limpio una vez y para siempre, la llaga de Jesús me mantiene sano una vez y para siempre. Hay sanidad disponible para usted hoy. Hay provisión disponible para usted hoy. Como decimos una y otra vez, la mesa está servida. Dios no hace acepción de personas. La mesa está servida para todos. Hay sanidad para todos. No importa en qué familia haya nacido, en qué país esté viviendo, hay provisión para todos. No importa en qué lugar esté, la provisión está ahí. Necesitamos usar fe, necesitamos ejercer autoridad, necesitamos limpiarnos de toda incredulidad que nos impide recibir lo que ya nos ha sido dado. Necesitamos ir a la palabra y meditar en la palabra y ver, hay provisión, hay provisión, hay provisión para mi casa. Dios ha suplido todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a la economía de mi país, no conforme a la economía familiar, no conforme a cuánto yo pueda trabajar o no. No, conforme a sus riquezas en gloria. La provisión de Dios no está sujeta al gobierno de un país. La provisión de Dios no está sujeta a un apellido. La provisión de Dios no está sujeta a cómo de bien va su empresa o no. La provisión de Dios está sujeta a sus riquezas en gloria. Y Dios ha provisto. Dios ha provisto trabajos buenos para que usted pueda tener una entrada financiera y pueda ver a Dios manifestando provisión en su casa. Pero entendamos, como tantas veces hemos repetido, la fuente es Dios. Damos gracias a Dios por los trabajos, damos gracias a Dios por los negocios, damos gracias a Dios por los clientes, sin ninguna duda. Pero mi trabajo no es mi fuente, mi negocio no es mi fuente. Los clientes no son la fuente, Dios es la fuente. Y de hecho, nos conviene incluso entender que Dios es la fuente y que Él ha provisto siempre para cada uno de nosotros todo lo que nos falta. Amén. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, obviamente, el único Evangelio, el Evangelio sin mezcla, el Evangelio puro, hay seguridad de sanidad. El Evangelio va a impulsarle a usted a que use fe de una forma correcta. El Evangelio va a impulsarle a usted a que ejerza autoridad de una forma correcta. Por eso usted sabe que vamos hablando de vez en cuando de la importancia de aprender a reinar en vida, pero no reinar sobre las personas, sino reinar sobre las circunstancias. Que la iglesia se manifieste como lo que es. La iglesia no es, como decía José al principio, la iglesia no es este local. Y la iglesia no fue diseñada nunca para que vayamos el domingo a la reunión, estemos aquí el tiempo que estamos y cuando salimos ahí nos olvidamos hasta el domingo siguiente. La iglesia ha sido diseñada para que si venimos aquí o estamos conectados, ser entrenados por la palabra. Recibir un entrenamiento correcto, un entendimiento correcto, un conocimiento correcto, para que usted y yo podamos vivir como lo que somos fuera de estas cuatro paredes. Uno de los propósitos de este tiempo de enseñanza es que Cristo sea cada vez más revelado a su vida. Escuche, yo sé que tenemos
claro, somos, o sea, a ver, me explico. Tenemos horarios fijos, ¿no? Sabemos que el martes a las 7:30 hay una conexión, el jueves a las 7 hay otra conexión y el domingo a las 6 tenemos la reunión aquí o tenemos la conexión 6:15. Y todo eso parece rutinario, pero necesitamos entender que la vida cristiana no es esto solamente. Esto es un tiempo de entrenamiento. Y lo que hacemos no lo hacemos por hacer. No lo hacemos porque decimos, venga, va, el martes hay que hacer esto, el jueves esto y el domingo esto. No, escuche, esto tiene un propósito. Tiene una meta específica. Y es que Cristo sea formado en usted cada vez más. Que nuestros ojos sean abiertos cada vez más a la realidad de Jesucristo en nuestras vidas, a la realidad del Evangelio, para que podamos experimentar la vida de Cristo en nosotros y para que podamos ir afuera y poder transmitir esa vida a los que nos rodean. Hay gente que está desesperada por oír la verdad del Evangelio. Hay gente que está harta de toda religión. Y es por eso que es necesario que usted sepa quién es en Cristo. Y este tiempo es para entrenarnos. No solo este tiempo, usted sabe que siempre desde aquí le invitamos a que usted tenga tiempos de estudio personales, claro que sí. Pero este tiempo Dios lo ha diseñado. Lea Efesios 4. Y Dios dio dones a los hombres y puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para preparar al cuerpo para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a ser. Fíjese, hay un propósito en este tiempo. No es que vamos a la reunión porque vamos y ya está. No, usted necesita entender que viene aquí para que Cristo siga siendo formado en usted. Porque como decimos una y otra vez, la iglesia es la entidad con mayor autoridad en esta tierra. Nadie tiene más autoridad que la iglesia de Jesucristo. Nadie tiene más autoridad en esta tierra que el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos que Cristo sea formado en nosotros cada vez más. Necesitamos ser una iglesia entendida en los tiempos. Entendida en qué tiempo estoy viviendo y qué debo hacer en este tiempo. Por eso repetimos una y otra vez, que sepamos qué es lo que Dios habla hoy. Para que yo identifique mi tiempo e identifique lo que debo hacer en este tiempo y no hacer cosas por hacer. Nosotros no somos partidarios de llenar, bueno, obviamente ahora con todo el tema de la pandemia es diferente, ¿no? Pero llenar actividades, venga, vamos, actividades y actividades. No, un momento. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Hacia dónde vamos? Porque debemos tener una meta específica, debemos querer llegar a un lugar, porque la Biblia nos enseña eso, hasta que todos lleguemos a ser. Necesitamos saber hacia dónde vamos. Y cada enseñanza que se da desde este lugar es con el propósito de hacerle ver a usted hacia dónde estamos yendo, para que Cristo se manifieste en nosotros cada vez más y a través de nosotros cada vez más. A todos aquellos que nos están rodeando. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos Evangelio, nosotros vamos a entender que hay seguridad en nuestras vidas. Y pasamos al siguiente punto que quería empezar hoy, y es entender que en el Evangelio hay libertad. Diga conmigo, libertad. Libertad. Hace años lo cantábamos, ¿no? Libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Ya no voy a cantar más. Libre Señor. Ya está. ¿Se acuerdan de esa canción? Algunos no, ¿no? Rotas fueron las cadenas. Somos libres. Juan capítulo 8, verso 31, 32 y 36, por favor. Dios es bueno. Ahora, dentro de la libertad,
Dentro de este punto que el Evangelio produce libertad, quiero hablar de dos aspectos. El primero, la libertad que usted y yo tenemos en Cristo. Repito, la libertad que usted y yo tenemos en Cristo. El segundo, entender que la libertad que yo tengo en Cristo es exactamente la misma libertad que tiene la persona que está a mi lado. Repito, primero, entender la libertad que yo tengo en Cristo. Segundo, entender que la libertad que yo tengo en Cristo es la misma libertad que tiene la persona que está a mi lado. Por eso, no debo espiar la libertad de los demás. Es decir, gracias a Dios que yo soy libre, y veremos algunos de los aspectos que hemos sido libres de ciertas cosas y hemos sido hechos libres para otras cosas, como decíamos ahora. ¿Para qué Jesús vino? Vino para conectarnos con el propósito de Dios. Un propósito que había sido diseñado desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios. Un propósito que es eterno. Cuando hablamos de propósito eterno, nos referimos a que no está sujeto al tiempo cronos. No está sujeto a nuestro tiempo, no tiene una fecha de caducidad, porque es un propósito que Dios diseñó desde antes del fundamento de la fundación del mundo, y ese propósito vive por la eternidad. Y Jesús no vino para que nuestras necesidades materiales o físicas sean suplidas. Esa no era la meta principal, porque escuche, repito, ¿cuántos años podemos estar aquí? 120. ¿Pero qué es eso comparado a la eternidad? La meta de Jesús no podía ser, el enfoque de Jesús no podían ser nuestras necesidades materiales. El problema es que por no haber sido enseñados correctamente, el enfoque de la iglesia a veces sí son sus necesidades materiales y se olvidan de la eternidad. Se olvidan del propósito que Dios tiene para sus vidas. Se olvidan de la realidad de vivir en el reino en el que Dios nos ha colocado y se olvidan, o no es que se olviden, sino que no saben o no conocen que hemos sido diseñados para reinar en esta vida. Pero hay una eternidad también. Y eso es lo importante. Por eso muchas veces hemos puesto el ejemplo que a veces las personas no entienden la importancia de lo espiritual porque hemos sido enseñados demasiado a lo natural, aún dentro de la iglesia. Y usted lo podría ver en cualquier lugar. Yo le digo, usted hace una campaña evangelística en la calle, donde van 100 personas a una plaza, y predica el evangelio, y hace lo que se suele llamar un llamado para las personas, y una persona va a lo que sale al llamado, y hace la oración, y esa persona reconoce a Jesús como el Señor de su vida, y pasa de muerte espiritual a vida espiritual, y obviamente, claro que la gente se alegra, pero tampoco hacen una fiesta muy exagerada, ¿eh? Hay alegría, porque dicen, está bien. Pero haga una campaña y que de repente hay 100 personas ahí y le tiran un muerto físico. Y usted ora por el muerto y el muerto se levanta, usted va a ver la que se lía. La fiesta que se hace. Y todo el mundo contando lo tremenda que fue esa campaña porque un muerto resucitó. Pero fue mucho más importante el que estaba muerto espiritual y resucitó espiritualmente en Cristo que el muerto físico que ha resucitado físicamente. Escuche, es mucho más fácil, se requiere mucho menos poder para resucitar a un muerto físico que a un muerto espiritual. Y bíblicamente hablando, se hace fiesta en el cielo no porque un muerto físico resucita, sino porque un muerto espiritual resucita. El problema es que como estamos enfocados en lo natural, nos llaman la atención las cosas naturales. Y nos hemos olvidado del sistema espiritual. Porque el punto es que la persona que nació de nuevo tenía diseñada para él o para ella una eternidad en el infierno y por la gracia de Dios ahora va a pasar una eternidad en el cielo. Imagínese la diferencia, imagínese la diferencia. No es poca, no es pequeña.
¿Sí? Entonces, por no haber sido bien enseñados, seguimos teniendo un enfoque natural y no un enfoque espiritual. Juan capítulo 8. Verso 31 y 32. ¿Lo tiene? Dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A quién? A los judíos, ¿eh? Sí, a los judíos que habían creído en él. Lo enfatizo porque a veces no leemos la Biblia o la leemos sin entender a quién se le está hablando. Y usted sabe que eso lo hemos estudiado sobre todo en la escuela y bueno, hicimos el curso por internet de cómo interpretar correctamente las Escrituras y una de las claves es saber a quién le está hablando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Obviamente Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que está en Cristo, lo primero que necesitamos entender es que todo aquel que está en Cristo ya ha sido hecho totalmente libre. No tiene que pasar por un proceso de libertad. No tiene que ir a ciertas reuniones o a ciertos encuentros para llegar a culminar su libertad. Todo el que está en Cristo ya es libre. Libre en su espíritu. Libre en la realidad espiritual. Ha sido hecho libre. Eso no quiere decir que a lo mejor todavía esté atado a un vicio, por así decirlo. Siga practicando un vicio o siga practicando cierto pecado. Pero la realidad espiritual nos dice que el que está en Cristo ya es libre. Y esto es importante porque lamentablemente hay diferentes enseñanzas por el mundo dentro del ámbito evangélico, por ejemplo, el de las maldiciones generacionales. Yo escuchaba a un pastor y decía: yo he orado mucho por mi hijo para romper toda maldición generacional sobre él. Y he orado para romper esa maldición generacional. Y he orado mucho, mucho, decía. Escuche, en Cristo no existen maldiciones generacionales. Y nadie me lo puede demostrar con la palabra. Y si alguien me lo puede demostrar con la palabra, aquí estoy para aprender. Porque lo que habla el antiguo pacto no es la realidad del nuevo pacto. Lo que se habla para el pueblo de Israel, porque tampoco olvidemos eso. Que es que el problema, algunos toman aún los pasajes del pueblo del antiguo pacto y lo aplican a todos. No, escuche, las maldiciones generacionales del pueblo de Israel no le pertenecían a los gentiles. No iban a venir sobre los gentiles. No iban a experimentar a los gentiles. Los enemigos de Dios nunca experimentarían las maldiciones generacionales que el pueblo de Israel sí podía experimentar por quebrantar la ley. Nunca fueron para nosotros. Pero escuche, usted no tiene que hacer ciertos tipos de oraciones, usted no tiene que ayunar, usted no tiene que pagar económicamente para romper maldiciones generacionales porque no existen. Usted no tiene que acudir a un apóstol o a un profeta que diga: hoy vengo aquí para romper toda maldición generacional. Traiga su ofrenda, impongo mis manos sobre usted y la maldición se rompe. No, escuche, en Cristo se rompieron todas las maldiciones. Absolutamente. Ahora el problema es que si yo no lo creo, no lo voy a experimentar. Pero he sido hecho libre. No hay más maldición si estoy en Cristo. No la hay. Están todas rotas. Por eso yo digo, lo digo con respeto, pero a mí me da igual quién fuera mi tatarabuela. Me da igual si era una bruja. La gente dice: no, porque tu tatarabuela era una bruja.
Y eso hay maldiciones todavía por ahí. ¿Qué me da la vieja si se murió hace tiempo? Yo no sé nada de ella, no la conozco, no la he visto nunca. No sé nada. Pero la gente infunde miedo, temores, para mantener al pueblo esclavo a ellos, a sus ideales. No, hay que ir a un encuentro y hacer una regresión y ver qué te hicieron de niño o qué pasó en el vientre de tu madre y rompemos ahí. Escuche, si estamos en Cristo, la maldición que Cristo no pudo romper en la cruz, no la va a romper usted ni en oración, ni en ayuno, ni con dinero, ni con imposición de manos. Si Cristo no la pudo romper, no la podemos romper ninguno de nosotros. La buena noticia es que Cristo rompió y acabó con toda la maldición. Con todas. No hay más maldición sobre su vida, sobre su casa, ni sobre su familia, porque ahora usted está en Cristo y en Cristo usted tiene toda bendición espiritual. Y usted imparte esa bendición sobre sus hijos. Y usted imparte esa bendición sobre sus nietos. Pero repito, si nos creemos la mentira, entonces lamentablemente no disfrutamos la verdad. Por eso es necesario que la verdad sea predicada. Ahora, a veces se dice, cuando leemos estos versos, se usa la expresión, el verso 32 sobre todo, ¿no? Dice, y conoceréis la verdad. Y la gente dice, la verdad que conoces es la que te hace libre. Y en parte estoy de acuerdo y en parte no. Yo repito, Cristo es quien nos ha hecho libres. Aún con conocimiento o sin conocimiento, ya somos libres. Esa es la realidad. O sea, para que me entienda, o a ver si con el favor de Dios me explico bien. El conocimiento no libera a nadie. Jesucristo nos ha hecho libres. Pero, hay un pero, sin conocimiento puede ser que yo no disfrute la libertad que ya tengo. Eso sí. Pero el conocimiento no me libera. No le otorguemos al conocimiento lo que Jesús ha hecho por nosotros. Ahora, si alguien interpreta que yo estoy diciendo que no necesitamos conocimiento, no, ustedes ya me conocen. Si alguien defiende la importancia del conocimiento, soy yo. En esta congregación amamos el conocimiento. El conocimiento es necesario para que caminemos en la libertad que tenemos, pero no para ser libres. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Me estoy explicando? Repito, el conocimiento es necesario para caminar en la libertad que tenemos, pero no para ser libres. Ya somos libres. Lo que pasa que, obviamente, Oseas nos enseña, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento hace que la gente sufra. La falta de conocimiento hace que la gente no experimente la libertad que ya tiene. Venga conmigo a 2 Corintios, capítulo 3, por favor. 2 Corintios, capítulo 3. Dios es bueno siempre. Estamos viendo la libertad que ya tenemos en Cristo. Usted debe tener seguridad de la libertad que ya tiene. 2 Corintios 3:17, ¿lo tiene? Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Mi pregunta es, ¿dónde está el Espíritu del Señor? En mí. O usamos este verso, a veces se usa para comenzar las reuniones, ¿no? Y se dice, ¿dónde está? Aquí hay libertad, hermanos, ¿no? Porque aquí está el Espíritu de Dios, hermanos, porque recuerde lo que la Biblia dice.
Que donde el Espíritu está, allí hay libertad. Sí, sí, pero es que el Espíritu no está en el local, el Espíritu Santo está dentro suyo. O sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo con total rotundidad, allí donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. No puede estar una persona atada cuando el Espíritu de Dios está habitando en esa persona. Allí hay libertad. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, verso 1. ¿Lo tiene? Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora fíjese, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, tiempo pasado, ¿sí? Quiere decir que ya hemos sido hechos libres. Ahora, el toque de atención del apóstol Pablo es, ojo, no se vuelvan a sujetar a un yugo de esclavitud cuando son libres. No vuelvan a caminar como esclavos cuando resulta que ustedes ya son libres. Y yo sé que usted se está preguntando, bueno, ¿libre de qué? Eso lo veremos un poquito más adelante. ¿Libres de qué hemos sido hechos libres? Pero lo importante es que entendamos que ya somos libres. Para empezar, hemos dicho que hemos sido hechos libres de toda maldición. Eso usted tiene que anotarlo. He sido hecho libre de toda maldición. De toda. No hay maldición que pueda resistir a la libertad que Cristo ya nos ha dado. ¿Sí? Pero Pablo dice, vamos a permanecer, estemos firmes en esta libertad con la que hemos sido hechos libres. Escuche, usted ha sido hecho libre una vez y para siempre. Usted no va a volver a estar atado. Ahora, el tema es el trabajo que hacemos en nuestra mente. Porque respecto al Espíritu ya somos totalmente libres. Respecto al Espíritu somos uno con Dios. Respecto al Espíritu no hay ningún tipo de atadura en nosotros. Pero ahora tenemos que aprender a renovar nuestra forma de pensar con la palabra de Cristo para que caminemos en esa libertad. Tenemos que aprender a permitir que la palabra venga y trabaje en nuestra mente para que podamos disfrutar de esta hermosa libertad que ya tenemos en Cristo. Amén. Entonces, yo necesito entender de qué he sido hecho libre y para qué he sido hecho libre. Y como hemos dicho antes, el propósito principal de mi libertad es vivir el propósito de Dios en la tierra. La meta principal de mi libertad, experimentar el propósito de Dios aquí en la tierra. Mucha gente a veces piensa en Dios cumpliendo mis deseos y no piensan que estamos aquí para que el propósito de Dios se cumpla en la tierra. O sea, pensamos al revés. Pensamos en un Dios que tiene que cumplir mis deseos y no pensamos en que yo estoy aquí para que se cumpla su propósito. Dios está contando con cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es su propósito? El propósito de Dios es que el reino de Dios se extienda en la tierra. Ese es su propósito. El propósito de Dios es que este evangelio sea conocido en todo lugar. ¿Qué entendemos por propósito? Entendemos por el deseo de Dios, lo que Dios quiere. Entonces yo necesito saber qué es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que su reino crezca y se extienda en la tierra. ¿Quiénes son los responsables de extender ese reino? Los embajadores de ese reino que somos usted y yo. ¿O no dice eso 2 Corintios capítulo 5? Que usted y yo hemos sido hechos embajadores, ¿sí? Somos embajadores.
Somos los responsables de extender el reino de Dios en la tierra. Somos los responsables para que este glorioso evangelio se predique cada vez a más lugares y cada vez a más gente. Somos los responsables para que el propósito de Dios se cumpla aquí en la tierra. Dios cuenta con nosotros, somos el cuerpo de Cristo. No va a bajar Dios a cumplir su propósito, para eso nos tiene a nosotros. No va a bajar Dios para predicar el evangelio, para eso estamos nosotros. Es por eso que lamentablemente, si enseñamos de manera que la iglesia se quede encerrada en los locales, pensando en sus propias cosas, nunca se va a cumplir el propósito de Dios. Ahora, obviamente eso no va a pasar, porque siempre Dios está levantando, si se me permite decir de esa manera, a su iglesia para que cumpla este propósito. Y Dios se encarga de levantar voces que predican este evangelio para que la iglesia despierte a la realidad del evangelio de Jesucristo. De manera que este evangelio se extienda y se dé a conocer en todo lugar. Nosotros como iglesia deberíamos estar interesados y deberíamos permitir que la palabra nos entrene para llevar y extender el reino a todo lugar, a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Lo primero, yo diría que lo más importante, porque si no de ahí no nace nada de lo demás, es: hemos sido hechos libres de la naturaleza de pecado. Repito, hemos sido hechos libres de la naturaleza de pecado. Entonces, hemos sido hechos libres de y para. Si he sido hecho libre de la naturaleza de pecado, ¿para qué es? Para vivir la santidad de Dios en la tierra. Pero ojo, que entonces necesitamos saber qué es la santidad de Dios. Porque de santidad se habla mucho en el ámbito evangélico. ¿O no? Sin santidad nadie verá al Señor. Y ponen voces así de ultratumba para dar más miedo, ¿no? Oh, sin santidad nadie verá al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué es santidad? Bueno, eso quizá un día de estos lo responderemos. Santidad es la obra del Espíritu Santo en mi interior. Santidad no tiene que ver con lo que yo hago. Santidad tiene que ver con lo que Dios ha hecho en mí. El problema es que cuando la gente dice sin santidad nadie verá al Señor, están diciéndonos que como no hagamos obras de santidad, no somos salvos. Ojo, que ahí también hay que saber que se le está hablando a judíos, pero bueno, eso es otro tema. Pero la santidad es la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es una santidad que usted produce, es una santidad que usted manifiesta. No es lo mismo producir que manifestar. ¿Sí? Entonces la santidad no es algo que usted produce con su propio esfuerzo. La santidad es algo que usted ya tiene porque Cristo habita en usted y usted simplemente lo que hace es manifestar esa santidad. Santidad no tiene que ver con lo que en algunos ámbitos evangélicos se habla, como las mujeres no pueden llevar pantalón, que yo creo que, vamos, la mayoría están todas mal hoy, ¿eh? Tenemos casi un 90% fatal, ¿eh? La santidad no tiene que ver con que no ir a la playa. La santidad no tiene que ver con no ir a la piscina o con no ir al cine o con no ver fútbol. Santidad no tiene que ver con nada de eso. Santidad tiene que ver con el entendimiento de la vida de Cristo que habita en mí. Y yo aprendo a manifestar esa vida sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Porque uno puede esforzarse al máximo, pero ¿sabe qué? Llega a un punto donde no da más. Llega a un punto donde no puede más.
Y en ese punto donde no puede más, el problema que hay es que viene la condenación. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente y yo asistía a un lugar donde ir al cine era pecado. Y yo no iba al cine porque era pecado. Y no iba al cine, y no iba al cine. Y recuerdo que hubo un tiempo donde estuvimos trabajando duro desde la mañana hasta la noche dentro del ministerio en el que estaba. Y llevábamos semanas así. Y dentro de ese lugar había un hermano, pero que él pertenecía a otra congregación, no a la que yo iba. Y él sí iba al cine. Porque para ellos no era pecado ir al cine. Y entonces él me contó que había ido a ver una película y que le encantó y que no sé qué. Y yo ya no daba más. Yo estaba agotado de pasar tantas horas trabajando ahí y le dije, necesito desconectar. Y me fui a pecar como un cosaco. Fui a pecar con toda mi alma. Me fui a pecar a gusto. Y me fui al cine. Me fui andando, me acuerdo, porque eran los cines de Sabadell y estábamos relativamente cerca. Me tomaba 15 minutos ir al cine. Me fui al cine, saqué mi entrada, me senté, me vi la película y luego volví al lugar, le piqué al timbre al hermano este y le canté la banda sonora por el interfono. Y qué a gusto me quedé. Pero luego viene la condenación. Eso no es santidad. Santidad no tiene que ver con aquello para lo que usted se esfuerza. Santidad tiene que ver con la vida de Cristo que usted manifiesta. Primero, para entender santidad, yo debería entender que gracias a la obra completa de Cristo ya soy santo. Porque el problema es que nos predican santidad para que tratemos de ser santos. Y lo que necesitamos entender es que ya somos santos. Y como ya somos santos, es fácil que manifestemos santidad porque ya lo somos por naturaleza. Amado, amada, la buena noticia de hoy, entre otras que le he dado, es que usted no tiene que tratar de ser santo, usted ya lo es. Usted no tiene que esforzarse para ser santo, usted ya es santo. Y eso es lo que necesitamos entender. Entonces, Romanos, capítulo 6, hemos sido hechos libres del pecado, de la naturaleza del pecado. Verso 1 y verso 2, conocemos estos versos, vamos a ir repasándolos en los minutos que nos quedan. ¿Qué pues diremos? Romanos 6.1 lo tiene, ¿verdad? No, todavía no, ok. Vaya buscando y yo bebo agua. ¿Ahora sí? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. Luego el verso 11, fíjese, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto se aplica igualmente a la libertad. Es decir, el verso 2 nos dice que hemos muerto al pecado, pero el verso 11, el apóstol Pablo nos dice que debemos considerarnos muertos al pecado. Hay una realidad posicional que dice que usted ya ha muerto al pecado, pero yo necesito verme de esa manera. No sé si me estoy explicando. Hay una realidad posicional que dice que en Cristo ya soy libre. Pero ahora yo necesito renovar mi mente para verme libre. Lo que Dios ha hecho, ya lo ha hecho. Eso no lo va a poder cambiar nadie. Eso está hecho. Es inamovible. Pero yo necesito verme en base a lo que Dios ha hecho. La sanidad, Dios me ha hecho sano, pero yo necesito verme sano. Dios me ha hecho próspero, pero yo necesito verme así. Dios ya me ha bendecido, pero yo necesito verme de esa manera. Por eso dice, ustedes han muerto al pecado, pero deben considerarse muertos al pecado. Hay gente que dice, ¿por qué sigo pecando? Porque no se considera muerto al pecado todavía. Verso 14. Porque el pecado
no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y escuche bien, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Escuche, el pecado ya no tiene control sobre usted. Las acciones de pecado que llevamos a cabo son el resultado de una mente que no ha sido renovada todavía por la palabra. Pero ¿por qué nos atrevemos a decir que el pecado no tiene dominio sobre nosotros? Porque la naturaleza de pecado que nos habitaba ha quedado totalmente erradicada, ha quedado totalmente anulada. Escuche, en usted ya no hay naturaleza de pecado. Usted ha sido hecho libre totalmente de la naturaleza de pecado. Y por eso tenemos la capacidad de no pecar. Y repito, yo sé que la gente dice, no, pero yo me conozco, vivo conmigo 24 horas al día. Y sé que a veces peco. Sí, porque todavía nos falta renovar la forma de pensar. Porque lamentablemente, escuche, el alma del ser humano, en la cual está la mente del ser humano, lamentablemente ha vivido por años sujeta a una naturaleza caída. Y ahora, cuando usted y yo hemos recibido la vida de Cristo en nosotros, el alma necesita entender que debe someterse al Espíritu, a la vida del Espíritu en nosotros. Y para ello, la mente tiene que renovarse. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la palabra. Amado, amada, no existe otra forma a través de la cual usted y yo podamos renovar nuestra forma de pensar si no es por la palabra. La mente no se renueva en oración. Y a mí me gusta orar, pero orando no renovamos la mente. La mente no se renueva porque alguien ungido ore por mí y me imponga manos. No, la única forma de renovar la mente es por medio de la palabra. Tengo problemas con algunas acciones de pecado en mi vida, lo que tengo que hacer es sentarme con estos versos y empezar a comerlos, y empezar a meditar en ellos, y empezar a verme como Dios me ve, y permitir que mi mente se renueve a la realidad de lo que Cristo ha hecho en mí. Y empezar a hablar lo que la palabra habla. Y si la palabra dice que yo he muerto al pecado, yo me voy a poner de acuerdo con esa palabra. Y yo voy a decir cada día, he muerto al pecado. Gracias, Padre, porque yo he muerto al pecado. Gracias, Padre, porque he muerto al pecado. Gracias, Padre, porque el pecado no se enseñorea de mí. La naturaleza de pecado, porque recuerde que aquí está hablando de naturaleza. En toda la carta de Romanos, solo en 2 ocasiones habla de acciones de pecado. Todo lo demás es la naturaleza de pecado. Hamartía, la palabra en griego. Entonces la naturaleza de pecado es lo que producía en el ser humano que hubiera acciones de pecado. Pero ahora ha venido Cristo, ha anulado la naturaleza de pecado, nos ha impartido la naturaleza divina y ahora podemos caminar libres de todo pecado. Y vamos en ese proceso de ir renovando nuestra forma de pensar para que cada vez cometamos menos acciones de pecado. Ahora, el punto es, cuando usted o yo cometamos acciones de pecado, no permitamos la condenación. No permita la condenación. Yo sé que lo hemos dicho muchas veces, pero usted necesita entender, la condenación es la raíz de la mayoría de los problemas del cristiano. A veces en el cristiano hay condenación y ni siquiera se está dando cuenta. A veces el cristiano actúa como actúa porque está permitiendo condenación en su vida. La condenación a veces es muy sutil, otras veces no. Pero a veces la condenación es muy sutil. Lamentablemente, a veces la condenación viene incluso de dentro de la propia iglesia. Esa es la realidad.
Y usted me puede decir, bueno, ¿y cuál es la solución? Ponga su mirada en Cristo. Ponga su mirada en Cristo. La ley es una experta en traer condenación a la vida de la persona. Si nosotros vamos a la ley, estaremos condenándonos continuamente, porque la ley condena lo mejor de la persona. La solución a la condenación es poner nuestra mirada en Cristo, mirar su obra completa, mirar lo que Cristo hizo por mí, contemplar esa obra perfecta, absoluta, eterna. Entender que por medio de su sangre yo me mantengo limpio para siempre. Entender que Dios me ve en Cristo y que claro que a Dios no le agrada que yo cometa acciones de pecado, pero no se enfada conmigo, no me castiga, Él ya me ha perdonado. Amado, amada, entienda esto por favor. El perdón de Dios está disponible siempre para usted. Dios siempre está dispuesto a perdonarle porque ya lo hizo en Cristo. No es que Dios nos perdona cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos. No, el perdón de Dios ya está disponible. Dios ya nos ha perdonado. Nosotros tenemos que aprender a recibir ese perdón. Y esto no es una libertad para pecar. Esto no es una excusa para que pequemos. Porque lo primero que estamos hablando es que la naturaleza de pecado ya no habita en nosotros. Hemos sido hechos libres de esa naturaleza. Pero a veces pecamos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que si yo he hablado palabras de preocupación, he pecado con mis palabras. Pero esto no lo decimos para que haya condenación en nosotros, esto lo decimos para que entendamos que aunque nosotros cometamos acciones de pecado, la posición de Dios respecto a nosotros no cambia y la posición nuestra respecto a Dios tampoco cambia. Seguimos siendo sus hijos amados en los cuales Él tiene complacencia. Y Dios sigue siendo ese Padre amoroso que ha puesto disponible el perdón para todos nosotros siempre. Por eso no debemos permitir la condenación. ¿Podemos pecar? Bueno, lo reconocemos he pecado, realmente lo lamento, pero doy gracias a Dios porque Él ya me ha perdonado totalmente. Y no cambia nada. Lo que a veces le cuesta entender al cristiano es que el pecado cometido no cambia nada en nuestra comunión con Dios. No cambia absolutamente nada. Pero hemos tenido tanta tradición, hemos tenido tanta religión, tanta mala enseñanza, que pensamos que cuando hemos pecado, no, escuche, no ha cambiado nada. Usted sigue estando en Cristo, Dios sigue siendo mi Padre bueno que me ama, hay perdón disponible, la sangre de Cristo me mantiene absolutamente limpio. Usted necesita entender que cada vez que Dios le mira a usted, le mira a través de la sangre. Dios no puede vernos a nosotros fuera de Cristo. Dios nos ve continuamente en Cristo. Dios no puede vernos sin el filtro de la sangre de su Hijo. Dios nos ve siempre con el filtro de la sangre de su Hijo aplicado. El problema es que nosotros no nos vemos de esa manera. Usted tiene que aprender a verse en Cristo 24 horas al día. Y usted tiene que aprender a verse a través del filtro de la sangre de Jesús 24 horas al día. La sangre de Jesús no caduca. La sangre de Jesús no se vuelve improductiva. La sangre de Jesús no pierde su capacidad de perdón. Todo lo contrario. Usted
usted ha sido limpiado y permanece limpio para siempre. ¿No es eso una buena noticia? Hemos sido limpiados y permanecemos limpios para siempre. Entonces, dentro de mi libertad, yo necesito entender, he sido hecho libre de la naturaleza de pecado. He muerto al pecado, el pecado no tiene dominio sobre mí, el pecado no se enseñorea de mí y ahora yo necesito considerarme a mí mismo muerto al pecado, para que pueda caminar como lo que soy, como hemos dicho antes. Hemos muerto al pecado, hemos sido hechos libres del pecado para manifestar santidad. Pero nunca, jamás interprete santidad como propio esfuerzo. Eso son obras muertas. Manifestamos la santidad que nos habita. Manifestamos la santidad que ya tenemos. No una santidad que producimos, una santidad que tenemos. Porque 1 Corintios capítulo 1, verso 30 dice que Cristo nos ha sido hecho santificación. Él es nuestra santidad. Y nosotros podemos caminar en santidad porque Cristo vive en nosotros. Entonces, al fin y al cabo, como veremos más adelante, al fin y al cabo, santidad es, escuche bien, santidad es ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es santidad. Santidad es ser guiado por el Espíritu Santo. Santidad no es las normas y las reglas que me ha puesto la Iglesia evangélica. No hagas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, no vayas allá, no hables así, no hables asá, vístete así, vístete así. No. Santidad es la guianza del Espíritu Santo en mi vida. Porque el que mejor sabe lo que me conviene es el Espíritu Santo. Obviamente, y ya acabo con esto, tenemos cosas escritas en la palabra, en la realidad del nuevo pacto, que nos enseñan que es bueno que practiquemos o que no es bueno que practiquemos, sin ninguna duda. Pero recuerde lo que Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Ahora, ¿qué me conviene y qué no me conviene? El Espíritu Santo es quien me lo va a decir. Porque hay cosas que a usted no le convienen, que a lo mejor a mí no me afectan. Obviamente hay cosas generales que sabemos que no nos conviene a nadie, pero luego en lo personal hay cosas que a usted no le convienen, que a mí no me afectan, y hay cosas que a mí no me convienen, que a usted no le afectan. Y el legalismo lo que ha hecho es que lo que la persona ha recibido por guianza del Espíritu ha querido imponerlo a todos los demás. Pero déjeme decirle algo, por la gracia de Dios, Keila y yo pastoreamos esta congregación Gracia y Fe, pero lo que Dios me hable a mí personalmente diciéndome, hijo, esto a ti no te conviene, lo que yo no debo hacer es plantarme aquí y decirles a todos ustedes, Dios me ha dicho que esto está mal y por lo tanto si usted lo hace está en pecado. No, Dios me lo dijo a mí personalmente. Pero lo que Dios me dijo a mí personalmente no tiene por qué decírselo a usted. Y lo que Dios le dijo a usted personalmente no tiene por qué decírmelo a mí. Ese es el punto. Yo sé que siempre pongo el mismo ejemplo, pero Dios le dijo al hermano Hegan, no tomes cafeína porque no te sienta bien. Pero eso se lo dijo al hermano Hegan. El error hubiera sido que el hermano Hegan se pusiera en el púlpito y dijera, Dios me ha dicho que la cafeína es pecado. No, Dios no le ha dicho eso. Dios le ha dicho que a él la cafeína no le hace bien. A su cuerpo, a su organismo, pero no que fuera pecado. Santidad es permitir la guianza del Espíritu en mi vida para que Él me diga lo que me conviene y lo que no me conviene. Y a partir de ahí yo manifiesto la vida de Cristo que hay en mí. Pero santidad no es un propio esfuerzo. No es algo que yo tengo que lograr vivir en santidad. No. Es simplemente entender lo que ya habita en mí. Póngase de pie, por favor.
Papá, queremos darte muchas gracias por tu palabra que creo que ha sido sembrada en buena tierra y que produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias por las vidas que han sido transformadas. Te pedimos que nos sigas enseñando por medio del Espíritu Santo, que tú nos hables, que nos enseñes, conforme repasamos los apuntes, conforme meditamos en lo que hemos oído, conforme volvemos a oír. Gracias, papá, porque Cristo sigue siendo formado en cada uno de nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra. Oro por cada persona que ha recibido tu palabra creyendo que sus vidas nunca más vuelven a ser iguales. Te damos gracias, exaltamos tu nombre. Gracias por esta semana que se nos presenta por delante, sabiendo que tu favor siempre está con nosotros. Ayúdanos a disfrutar de ese favor. Ayúdanos a extender este glorioso evangelio, tu reino, aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Damos gracias a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben que si quieren, compartan el vídeo para que otras personas sean edificadas. Les amamos mucho, les mandamos un fuertísimo abrazo y nos volvemos a conectar durante la semana. Cuídense mucho. Gracias.